hemos estado desenterrando los asombrosos restos de un complejo eclesiástico bizantino. La iglesia ocupa una superficie de aproximadamente 1,5 dúnam. ¿Y si les dijera que, enterrada bajo siglos de lodo y silencio, ha resurgido una sola inscripción? Apenas unas líneas en griego antiguo que podría sacudir los cimientos de la teología cristiana. No en Roma, no en teoría, sino en Galilea, donde todo comenzó. Los arqueólogos acaban de descubrir lo que algunos consideran el hallazgo bíblico más importante desde la llegada a la Luna. Una iglesia bizantina de 1500 años de antigüedad, oculta cerca del mar de Galilea, posiblemente construida sobre la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. En su interior, un mensaje congelado en el tiempo, un mosaico tan prístino que podría haber sido escrito ayer, declarando a Pedro no solo apóstol, sino jefe de los apóstoles, portador de las llaves del reino de los cielos. Esto no es solo historia, esto es dinamita teológica. Un mensaje divino codificado en piedra que podría haber inclinado la balanza en uno de los debates más controvertidos de la historia del cristianismo. ¿Qué significa y por qué nadie habla de ello? Permanezcan atentos, porque esto lo cambia todo. El descubrimiento que sacudió los cimientos. De vez en cuando, surge un descubrimiento que no solo nos informa, sino que nos interpela. Este es uno de esos descubrimientos. Durante más de un siglo, teólogos, eruditos y peregrinos han debatido sobre la ubicación de una ciudad fundamental en la historia del Evangelio. Un lugar llamado Betada, mencionado varias veces en el Nuevo Testamento y reconocido como la ciudad natal de 3 apóstoles: Pedro, Andrés y Felipe. Juan 1:44 lo afirma claramente. Ahora bien, Felipe era de Betada, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero ¿dónde se ubicaba exactamente Betada? Esta pregunta ha sido un enigma constante en los estudios bíblicos. Las teorías eran numerosas, las pruebas escasas y los debates a menudo inconclusos. Hasta ahora, en la costa norte del mar de Galilea, cerca de las aguas que una vez recorrieron los pasos de Cristo, un equipo de arqueólogos liderado por el profesor Moray Avium y el doctor Stephen Notley desenterró las ruinas de una iglesia de la época bizantina, oculta bajo capas de tierra durante más de 1400 años. Y dentro de esta iglesia, lo que encontraron no era simplemente arqueológico, era un hallazgo teológico. En el centro del antiguo mosaico, grabada en griego antiguo, brillaba una inscripción que se refería directamente a Pedro, no solo como apóstol o seguidor, sino como el principal de los apóstoles y el portador de las llaves del reino de los cielos. La frase es inconfundible. Refleja el lenguaje de Mateo 16:19, donde Jesús le dice a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». El descubrimiento es extraordinario, no solo por su contenido, sino también por su perfecto estado de conservación. El mosaico, intacto durante 14 siglos, parece recién creado. Sus líneas son nítidas, sus letras definidas, su mensaje inmaculado por el paso del tiempo, como si hubiera sido sellado por la providencia, esperando a la generación adecuada para descubrir su significado. Destacados teólogos y arqueólogos han expresado una mezcla de asombro y solemnidad. El Dr. Craig Evans, experto en el Jesús histórico, ha señalado que este podría ser el vínculo arqueológico más claro jamás encontrado con la casa de Pedro. Y el Dr. Notley, codirector de las excavaciones de AirAge, comentó: «No se trata solo del mosaico, se trata de lo que confirma. La iglesia, el pueblo, la gente, todo encaja ahora». Pero para comprender por qué este momento es tan trascendental, primero debemos explorar por qué la historia de Bethsida es uno de los mayores misterios de la arqueología bíblica. Bethsida, perdida y encontrada a través del tiempo. Bethsida, antaño un bullicioso pueblo de pescadores, cuyo nombre significa casa del pescador en arameo, resulta apropiado para la ciudad natal de hombres cuyas vidas cambiarían para siempre gracias a un maestro galileo. Según los evangelios, Betesda era un lugar de milagros donde los ciegos recuperaban la vista. Marcos 8:22
donde miles de personas fueron alimentadas con pan y peces, Lucas 9, 10 a 17, y donde Jesús mismo caminó cerca sobre la superficie del agua. Sin embargo, Betesda es también una de las pocas ciudades que Jesús maldijo explícitamente. ¡Ay de ti, Betada! Si los milagros que se realizaron en ti se hubieran hecho en ti y Sidén, hace tiempo que se habrían arrepentido. Tras esta ominosa condena, la ciudad desaparece del relato del Nuevo Testamento y poco después, de la historia misma. Durante la Edad Media, los peregrinos buscaban su ubicación, guiados únicamente por leyendas fragmentadas y tradiciones devocionales. Pero nunca se llegó a un consenso. La tierra había engullido el pueblo y, con él, una parte de la geografía física del Evangelio. En el siglo XIX, investigadores alemanes y estadounidenses propusieron Ethel, un montículo situado a casi 2 kilómetros tierra adentro de Galilea, como posible emplazamiento. Sin embargo, esta elección planteaba problemas. La distancia al agua era considerable. Más importante aún, el sitio carecía de restos romanos claros del siglo I que lo situaran en la época de Jesús. Y para un pueblo de pescadores, su ubicación tenía poco sentido. El verdadero cambio se produjo tras la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando la región se reabrió a la exploración. Las prospecciones israelíes comenzaron a señalar un candidato más prometedor: el Arj, una zona baja mucho más cercana al mar de Galilea. Fragmentos de cerámica, vidrio y mosaicos empezaron a sugerir una ocupación continua durante siglos, pero no fue hasta principios de la década de 2000, después de que el Papa Juan Pablo II sobrevolara la región y fuera recibido por el equipo de excavación, que la atención se disparó. Se le obsequió con una réplica de una antigua llave de bronce descubierta en el yacimiento. Un gesto cargado de simbolismo que alude a la autoridad de Pedro y a la promesa de Mateo 16. En 2016, un equipo arqueológico formal, respaldado por instituciones como la Universidad de Nebraska en Omaha, inició una excavación a gran escala en El Araj. Durante su primera temporada, hallaron claros vestigios de la presencia romana, incluyendo monedas y herramientas que datan del siglo I después de Cristo. Para 2018, sus excavaciones habían descubierto los cimientos de una basílica bizantina, así como restos de unas termas, habitaciones para huéspedes y un complejo público. Y entonces aparecieron las inscripciones. El texto griego, rodeado por un delicado marco de mosaico geométrico, contiene una oración a un hombre llamado Constantino, no el emperador, sino probablemente un mecenas local. Menciona a Pedro en términos inequívocos: jefe de los apóstoles, poseedor de las llaves de las esferas celestiales. Esto coincide precisamente con los escritos de viaje del siglo VIII de Willibald, un obispo bávaro que visitó Bethsaida y registró haber pasado la noche en una iglesia dedicada a Pedro y Andrés. Durante décadas, los estudiosos descartaron el relato de Willibald como un mito devocional, pero ahora, la iglesia que él describió podría haber sido encontrada. Las piedras son reales, las inscripciones están intactas, y el lenguaje, audaz, teológico y seguro, declara lo que los primeros cristianos realmente creían: la iglesia bajo tierra, bajo capas de tierra Galilea, bajo siglos de silencio y crecidas estacionales, yacía una estructura sagrada oculta a la historia. Esperó en silencio mientras reinos surgían y caían, imperios surgían y desaparecían, mapas se redibujaban y tradiciones religiosas se dividían. En 2016, las palas se encontraron con la piedra. La excavación en Laraj comenzó con interrogantes, pero pronto arrojó respuestas. En pocas semanas, los arqueólogos desenterraron los cimientos de una iglesia bizantina que descansaba sobre capas romanas aún más antiguas. Una línea de tiempo vertical de culto, devoción y continuidad. Lo que emergió no era simplemente un lugar de oración, era un complejo que contenía una iglesia, unas termas y lo que parecía ser un antiguo albergue o casa de huéspedes monástica. Precisamente el tipo de infraestructura que cabría esperar en un sitio visitado por los primeros peregrinos cristianos. Y aquí es donde regresó la palabra escrita. Se encontraron 3 inscripciones griegas distintas incrustadas en el mosaico del suelo de la iglesia.
2 estaban fragmentadas, pero una, conservada en un estado casi perfecto, contiene todo el peso de 1000 años de teología en tan solo unas pocas líneas. Dentro de un elegante marco circular de piedra teselada, la inscripción reza: toda la obra de pavimentar el diásin con mosaicos fue realizada por el celo de Constantino, siervo de Cristo, por el jefe de los apóstoles y poseedor de las llaves de las esferas celestiales. San Pedro intercede por él y sus hijos. Esto no es una metáfora poética, es un lenguaje teológico y lúdico preciso. No llama a Pedro simplemente discípulo, lo nombra jefe de los apóstoles, un título que implica no igualdad, sino autoridad, y se refiere a él como poseedor de las llaves. Una frase que evoca las palabras de Cristo en Mateo 16:19 y que tiene sus raíces en la imaginería mesiánica de Isaías 22:22, donde las llaves representan la sucesión dinástica y la administración exclusiva. El uso de un lenguaje tan elevado no es casual. Refleja lo que los primeros cristianos bizantinos creían no solo sobre Pedro, sino también sobre este mismo lugar. Aún más sorprendente es la perfecta concordancia de este descubrimiento con el testimonio del obispo bávaro Willibald, quien en el año 725 después de Cristo dejó constancia de su estancia en una iglesia de Betada, dedicada a Pedro y Andrés. Sus escritos describen un lugar junto al agua con instalaciones para los huéspedes y una atmósfera de sagrada conmemoración. Durante siglos, el relato de Willibald fue recibido con recelo, descartado por los estudiosos modernos como una exageración piadosa o una narración idealizada de la vida de los peregrinos. Pero ahora, con la iglesia, su distribución y la propia piedra de dedicación coincidiendo con su descripción, el texto de un viajero medieval adquiere un significado más profundo. Testimonio de testigos presenciales. La iglesia bajo tierra no solo preservó nombres y oraciones, sino también memoria y fe. Y al hacerlo, nos ofrece algo extraordinariamente raro en la arqueología bíblica: un puente entre el testimonio textual y la realidad física. Este puente nos lleva a una pregunta mucho más apremiante. No solo qué es este lugar, sino por qué es importante. Porque una vez que confirmamos el sitio, debemos preguntarnos qué confirma. ¿Por qué esto importa? Una cosa es descubrir las ruinas de una iglesia antigua, y otra muy distinta es encontrar esa iglesia construida directamente sobre una aldea del siglo I. Una aldea que coincide con los evangelios tanto en ubicación como en historia. Una aldea que bien podría ser la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Esto no es una coincidencia poética ni un mito piadoso. Es continuidad histórica. Emerge de la tierra una memoria sagrada preservada no solo en las escrituras, sino también en la piedra, en la arquitectura y en las tradiciones comunitarias de la iglesia primitiva. La iglesia de El Ark, probablemente construida en el siglo V o VI, no fue ubicada arbitrariamente. Los primeros cristianos no dispersaron iglesias al azar por el paisaje. Construyeron intencionalmente sobre lugares que veneraban, sobre lugares que recordaban, sobre lugares que creían que Dios había movido. Vemos este patrón en toda Tierra Santa. La iglesia de la Natividad se alza en Belén, sobre la cueva que se cree marca el nacimiento de Cristo. La iglesia del Santo Cefilero se levanta en Jerusalén, sobre el sitio tradicional de su crucifixión y resurrección. La iglesia del Kisí, la Enunciación en Nazaret, conmemora el mensaje del ángel a María. Y ahora, quizás, Betada, largamente debatida y olvidada, ha resurgido con marcadores similares de memoria sagrada. Quienes construyeron esa iglesia no tenían acceso a la arqueología moderna, al GPS, ni a la datación por carbono. Lo que tenían era memoria viva, tradición oral y un sentido de geografía espiritual, una cercanía no solo en el tiempo, sino también en la confianza. Sabían dónde construir porque el recuerdo de lo que allí había sucedido aún no se había desvanecido. Los restos de El Arash confirman que la vida floreció allí en el siglo I. Monedas, cerámica, herramientas y estructuras apuntan a un pueblo pesquero activo y próspero. No se trataba solo de una posible ubicación. Era un lugar con gente real, historias reales y quizás apóstoles reales. Y, elevándose por encima de todo, una iglesia. Una iglesia dedicada no solo a cualquier figura, sino a Pedro,
el hombre a quien Jesús le dijo: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Solo eso ya sería extraordinario. Pero la inscripción encontrada dentro de la iglesia va más allá. No se limita a honrar a Pedro como santo o apóstol. Lo llama jefe de los apóstoles. Un título que no es de respeto casual, sino de convicción teológica. La palabra utilizada, Kurios, no es ambigua. Implica liderazgo, autoridad, un lugar de preeminencia entre los 12. Identifica a Pedro como aquel que se destacó por encima de los demás. No por casualidad, sino por designio divino. Y consideremos esto. La inscripción no fue escrita en latín. No provino de Roma. No formaba parte de una posterior reivindicación papal. Fue escrita en griego y colocada en el suelo de mosaico por cristianos bizantinos, mucho antes del Gran Cisma, en una región más cercana a los apóstoles, tanto en tiempo como en espacio. Esto es increíblemente importante, porque nos dice que la idea de la primacía de Pedro, su autoridad única entre los apóstoles, no fue una invención romana. Ya estaba arraigada en el pensamiento y el culto de la iglesia primitiva e indivisa, tanto en Oriente como en Occidente. Y luego, quizás lo más sorprendente de todo, es el segundo título: poseedor de las llaves del reino celestial. Esto no es una metáfora poética ni un adorno lúdico. Es una referencia directa a Mateo 16:19, un versículo que ha sido piedra angular de la teología católica durante siglos. Es el momento preciso en que Jesús le otorga a Pedro una autoridad espiritual, vinculante y perdurable. Este versículo ha sido citado en concilios, debatido durante la Reforma y defendido en catecismos, y ahora se ha encontrado inscrito en piedra en la tierra natal de Pedro por personas que vivieron siglos antes de que comenzaran muchas de esas batallas teológicas. Esto no lo prueba todo, pero sí algo muy importante. Prueba que el papel único de Pedro fue reconocido, honrado y proclamado en todas las tradiciones cristianas mucho antes de que se definieran las líneas teológicas. Nos muestra que en la tierra donde Pedro pescó y sirvió, la iglesia primitiva lo recordaba no como un apóstol más, sino como el elegido para liderar, para tener las llaves, el reino y el debate. Durante casi 2000 años, el papel de Pedro ha estado en el centro de la identidad y la división cristianas. Los críticos de la postura católica a menudo señalan Mateo 18, donde Jesús parece extender la autoridad para atar y desatar a todos los apóstoles, sugiriendo que Pedro no era un privilegiado único, sino un representante del colectivo. Y es cierto que a los demás apóstoles se les dio autoridad, pero lo que no se les dio fueron las llaves. Ese detalle es más importante de lo que parece a primera vista. En la antigüedad, las llaves simbolizaban la administración y el acceso exclusivo, no solo a lugares físicos, sino también al poder real delegado. Poseer las llaves del rey significaba ejercer su autoridad en su ausencia. Este simbolismo tiene su origen en Isaías 22, donde Dios dice de Eliakim: «Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrar, y lo que él cierre, nadie podrá abrir». Este pasaje se ha interpretado desde hace mucho tiempo como una prefiguración de la autoridad de Cristo y de aquel a quien confiaría dicha autoridad. Ese paralelismo es inconfundible en Mateo 16, y la conexión se ve reforzada por lo que hemos descubierto ahora en El Arrech, porque este descubrimiento arqueológico demuestra que la interpretación que vincula a Pedro con una autoridad y sucesión singulares no fue una innovación teológica posterior, ni se limitó al catolicismo romano. Fue ampliamente adoptada por la Iglesia bizantina primitiva siglos antes del surgimiento de las estructuras papales medievales y mucho antes de la división entre Oriente y Occidente. En esta inscripción vemos la convergencia de las escrituras, la tradición y la memoria. Una confirmación de que, incluso en Galilea, el papel de Pedro como custodio de las llaves celestiales era venerado y reconocido. No, este hallazgo no prueba el papado moderno, ni exige la fe católica. Pero lo que sí hace es afianzar la interpretación católica en un profundo terreno histórico. Nos recuerda que la idea de Pedro, como cabeza visible de la Iglesia,
no es producto de una consolidación política en Roma, sino una creencia tan fuerte, tan antigua y tan extendida que incluso en la misma región donde vivió Pedro, quedó grabada en piedra. Para los no ateos, esto no es necesariamente un desafío a la fe, pero sí un desafío para reflexionar. ¿Podría descartarse tan fácilmente la continuidad de esta creencia a lo largo de siglos, imperios, lenguas y liturgias? ¿O acaso invita a una reflexión más profunda, no solo sobre Pedro, sino también sobre la naturaleza del liderazgo, la autoridad y la unidad dentro de la Iglesia? Este descubrimiento no impone una conclusión, pero sí plantea una pregunta ineludible. Lo que comenzó como una excavación rutinaria a orillas del mar de Galilea se ha convertido en un momento de profunda trascendencia, un hallazgo donde la fe, la historia y las escrituras se encuentran plasmadas en piedra. El mosaico hallado en Earage es mucho más que un simple artefacto. Es un mensaje del pasado, claro, contundente y preservado contra todo pronóstico. Sus palabras afirman no solo el nombre de Pedro, sino también su papel, su autoridad y el recuerdo que los primeros cristianos atesoraban con convicción. Esto no se trata solo de geografía, no se trata solo de arqueología. Se trata de la continuidad de una creencia que abarca imperios, siglos y continentes, y que ahora se confirma en la misma tierra donde se originó. En una época en que muchos cuestionan la fiabilidad de la tradición sagrada, esta sencilla inscripción resuena como un trueno silencioso, un recordatorio de que la Iglesia primitiva recordaba más de lo que creíamos y conservaba más de lo que imaginábamos. Como dijo un lector, es lo más importante que he leído desde el alunizaje, porque en ese momento, el pasado no solo se recordó, sino que se reveló. Y ahora nos queda la pregunta no de si sucedió, sino de qué haremos con lo que ahora sabemos. La historia y la fe han chocado, y la situación aún se está normalizando.